Buenas tardes, hoy hablaremos sobre ciertas características que se dan en cada infancia. Iniciaré yo hablando sobre la primera infancia y sus características tanto físicas como cognitivas y psicosociales. Primero, las características físicas que muestran en la primera infancia pueden ser el aumento de peso y el aumento de estatura. Ya ven cuando los niños empiezan a... Es la etapa de hecho donde más pronunciados son el crecimiento, ¿no? Porque es cuando el cuerpo de los niños empieza a alargarse, sobre todo sus huesitos, Seguimos con las características y sociales, que es cuando los niños empiezan a darse como que cuenta de su entorno y como a relacionar ciertas emociones con cómo las personas cómo las personas terminan expresándolas. Así que estos niños empiezan a desarrollar empatía y empiezan a desarrollar vínculos sociales. Y luego están las características cognitivas, que es cuando los niños empiezan a desarrollar sus sentidos y aprenden sobre su cuerpo y cómo utilizarlo, ¿no? Es cuando empiezan a tal vez morder sus uñas, contar sus dedos, hacer muecas y así. Un ejemplo de la primera infancia mío tal vez podría ser que yo también, yo era una niña un poco... En sí, las niñas suelen ser muy altas cuando están pequeñas y ya luego los hombres empiezan a crecer todavía más. Vamos a seguir con la infancia media con mis compañeros. Hola, soy Fernanda y en la infancia media las características cognitivas en su mayoría son empiezan la etapa de operaciones concretas a los 7 años y es cuando ya empiezan a resolver problemas, operaciones y utilizar su razonamiento para problemas reales como operaciones y cosas así. También aprenden el conteo ascendente para sumar sus números. Y yo en esta época era muy buena en matemáticas, pero porque usaba ese tipo de conteo. También en las características psicosociales empiezan a controlar sus emociones también como en la primera infancia, pero ahora más, y aunque no las comprendan del todo, entienden qué es lo que están sintiendo en ese momento. Bueno, ahorita les hablaré un poco sobre sus características físicas. Una de ellas es que en esta etapa ya se empieza a equilibrar más el peso y la altura. Los niños ya empiezan a generar conciencia de lo que comen y cómo es que se van desarrollando. Al igual de que son capaces ya de coordinar y sincronizar sus manos mucho mejor que en otras etapas. Por ejemplo, en esa etapa es cuando ya se implementa mucho el juego, porque es la etapa donde entran más o menos a la escuela, a la primaria. Entonces, un ejemplo de esto puede ser el juego de Simón Dice. En este juego, usualmente tiene retos donde se tiene mucho que ver la coordinación, ¿no? De las extremidades, de que te dicen, Simón dice, toca tu mano con tu otra mano, y eso es una parte de la coordinación que tienen estos niños. Otra característica también podría ser el crecimiento de los dientes, al igual de que las extremidades siguen en un constante crecimiento. Igualmente se va afectando el ciclo de sueño que tienen los niños. Un ejemplo, ya les había dicho lo del Simón Dice, que es una parte de coordinación de las extremidades. Muchas veces en esa etapa es donde se da el estirón, no tanto como más adelante en otras etapas, pero empiezan a crecer mucho más, como entre unos 5 o 7 centímetros más o menos. Entonces, eso sería todo. Bueno, a mí me toca infancia
intermedia, que sería en tercera infancia. Dentro de ella podemos hablar de sus características cognitivas, como la evaluación de la inteligencia. Hay cierto tipo de pruebas que predicen el éxito escolar, pero pueden ser injustas para algunos alumnos. En general, la educación incrementa en mayor medida la inteligencia. Otra cosa pueden ser que las teorías de la inteligencia, que según la teoría triárquica de Sternberg, solo tocan 3 categorías de la teoría de la inteligencia múltiples de Gardner. Lenguaje y alfabetismo, pues se aumenta la complejidad del vocabulario, la gramática y la sintaxis, pues se aumenta en mayor medida la complejidad en comparación con otras pues fases, ¿no? Las características psicosociales, pues puedes venir la influencia de la cultura, como esta pues llega a afectar y contribuir a la equidad de la evaluación de la inteligencia, como la autosuficiencia y creencias, como las creencias y la autosuficiencia y cómo se consideran los niños pueden influir en su logro escolar. También como aceptación de los grupos, que pues la aceptación y todo el estigma social, cómo afecta al aprendizaje de cada niño. Las características físicas, se podría decir el crecimiento constante, que constantemente están en un desarrollo y aumento de altura y peso, aunque un poquito más lento que en la primera infancia. El desarrollo motor, y pues hay una mejora significativa en varias características y habilidades motoras, ya sea gruesas o finas, y pues varios cambios corporales igual se encuentran, como que se empieza a diferenciar más entre cada género. Un ejemplo de las características físicas, más que nada el crecimiento constante, puede ser conmigo, que yo pasé muy rápido, o bueno, constantemente empecé a crecer más y pasar de ser bajito a tener una mayor altura. Y pues sería todo de infancia intermedia o tercera infancia. Bueno, por último yo les estaré hablando sobre la pubertad, que abarcaría desde los 12 años hacia los 14 más o menos. Entonces, las características cognitivas que presentamos en la pubertad podrían ser el inicio del pensamiento abstracto. O sea, el adolescente es capaz de resolver ya cosas un poquito más complejas. También está que se empieza la toma de decisiones, porque ya ven que cuando eres niño, pues tus decisiones son influenciadas por tus papás. En cambio, ya en esta edad, como que empiezas a formar más tu propio criterio. También se mejora la resolución de problemas, o sea, como ya dije, puedes empezar como que a resolver situaciones y cosas así. Y también se tiene una mayor velocidad del procesamiento, empiezan a pensar más rápido y como que su atención es más centrada. Las características psicosociales vendrían siendo que, por ejemplo, empiezan a explorar su identidad sexual, o sea, qué les gusta, su género y todo eso. También se empiezan a preocupar más por su aspecto físico y esto a veces puede desarrollar problemas en la autoestima. También, debido a sus cambios hormonales que van a tener a esta edad, empiezan a tener como cambios de humor muy frecuentes. Y también se empieza la formación de la autoimagen, o sea, cómo se perciben a ellos mismos, qué son sus gustos, etcétera. También empiezan a tomarle mayor importancia a las relaciones con sus amigos. Las características físicas, pues esto la verdad varía en el género de si es niño o niña. Y, o sea, en las niñas empieza el crecimiento de los senos y la aparición de vello púbico, mientras que en los niños empiezan a crecer los testículos. También a esta edad hay un aumento muy rápido de la estatura y del peso. A las niñas se les ensanchan las caderas para empezar a prepararse para la fertilidad, según. Y pues los niños como empiezan a crecer, aunque igual las niñas se desarrollan un poquito más rápido y los niños ya después. También se empieza la maduración de los órganos sexuales. Esto en las niñas causa la menstruación
y en los niños empieza la producción de espermas. Un ejemplo de esto sería que yo de chica fui de las primeras en mi salón en desarrollarme físicamente, o sea, yo ya tenía senos y mis otras compañeras no, y pues la verdad yo a veces sí me sentía un poco insegura de eso. Y pues esto sería todo, las etapas. Somos el equipo 4 y muchas gracias por su atención.